Muchas gracias, Vero. Ya son las 9 de la mañana, 20 minutos. Y momento de darle la bienvenida al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, buen día a toda la audiencia. Hay muchos temas para conversar con usted. Voy a arrancar por este del móvil. ¿Qué le parece el procesamiento que está teniendo el tema de juicio político, la promoción de juicio político a la intendenta de Montevideo? Nosotros desde el primer día, desde que se planteó el tema, manifestamos que teníamos nuestras dudas de que correspondiera, de que fuera realmente procedente un juicio político por los hechos que se estaban denunciando en la Junta. Se trató el tema como se debía tratar en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. En su momento se le dio vista a la intendenta de la acusación de la que era objeto porque correspondía desde el punto de vista procesal, que fue cuando se dijo públicamente y se salió a decir que estábamos propiciando el juicio político y salió gente en defensa de ella y todo. Simplemente era un paso administrativo necesario que correspondía hacer. Una vez evacuada la vista, bueno, la Comisión de Constitución se va a expedir. De parte nuestra vamos a aportar, a apoyar de que no hay lugar al juicio político y creo que esa va a ser la mayoría o va a ser unánime prácticamente en la comisión porque realmente no hay elementos como para ir a un juicio político y tal vez eso corresponda a que se trate en el plenario del Senado también, pero desde ya le voy adelantando que no va a haber juicio político y eso se va a resolver en la comisión. ¿Le parecía exagerado el pedido de los ediles? Yo creo que más allá de los incumplimientos de la intendenta y de todas las, valoraciones que uno puede hacer desde el punto de vista de lo que corresponde, de los deberes y de lo que debe hacer o no, más allá de eso, creo que el juicio político debe reservarse para hechos de una gravedad mucho mayor de los hechos que están hoy denunciados. Manini, después de la ardua discusión de la reforma de la seguridad social, que parecía que se rompía la coalición, que el proyecto no salía, finalmente eso no ocurrió. Recién escuchaba, me imagino, el presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala, haciendo referencia a la posibilidad de llevar adelante algunas acciones para derogar esta ley, que bueno, falta todavía la firma del presidente. ¿Qué reflexión le merece como senador? Bueno, como se decía antes, chocolate por la noticia, era evidente que se iban a hacer acciones para buscar derogar o para tener, esa bandera política para hacerlo por la vía legislativa en una eventual nueva mayoría parlamentaria a partir del año 25. Lo han anunciado, no es una cosa, ninguna novedad. O sea, esto que están diciendo ahora lo habían dicho antes. Nosotros hicimos muchos aportes a la ley para mejorar la ley, porque indudablemente que se entabla ahora un debate para la permanencia o no de esa ley en el ordenamiento jurídico. Nosotros pensamos que lo más irresponsable de todo era votar una ley que al poco tiempo hubiera que derogarla, o sea, que quedara en la nada. Yendo a esa imagen de la leche, alguien dijo que se le puso agua a la leche. Yo creo que si la leche hubiera quedado pura, tal vez en algún momento habría que tirarla porque se iba a cortar la leche porque no se iba a poder mantener en condiciones de uso. Entonces, aquí realmente lo que Cabildo aportó son elementos y argumentos para que la ley sea mucho más defendible, para que sea una mejor ley, algo que ya hicimos también con la LUC. Cuando a la LUC Cabildo le hizo sacar algunos capítulos, yo creo que en definitiva fue lo que significó que la ley quedara vigente, que en el referéndum triunfara el no en marzo del año pasado. La diferencia es que este proyecto tiene una desaprobación muy elevada, ¿no? Por encima del 50%, la de la reforma. Bueno, claramente ahora viene todo un proceso de que todo el mundo entienda qué es lo que dice la ley, porque acá todos se manejan por lo que dicen que dice la ley. Acá claramente la gente tiene que entender en qué es favorecida. Hay varios aspectos de la ley que creo yo que son muy defendibles y que tienen que, en definitiva, llegar a conocimiento de la gente. Bueno, empieza todo un proceso, no sé si se va a ir por el lado del referéndum, si se va a tomar otra medida. Recién están en los primeros anuncios, pero todo esto nos sorprende, ya lo habían dicho. Más allá de su condición de necesaria, ¿la reforma perjudica a los trabajadores?
Yo creo que en la medida que le asegura a los trabajadores que el día que estén en condiciones se van a poder jubilar y percibir una jubilación, los favorece, les saca incertidumbre. Creo que eso fue el leitmotiv de toda la reforma, que así como estamos no hay garantía. Pero hay quienes afirman que las jubilaciones van a subir y quienes afirman que la jubilación va a bajar. En ese sentido, ¿va a bajar o va a subir? Vamos a trabajar más, pero voy a percibir lo mismo, más, menos. Bueno, los cálculos que se han hecho marcan que va a haber un crecimiento, sobre todo en los estratos más bajos, es decir, las jubilaciones mínimas van a tener un significativo aumento en términos porcentuales, y va a haber algunas escalas, digamos, en el medio alto que podrán salir empatados y no ganar. Claramente la diferencia está en eso de los 60 a los 65 años. Ahí está el quid de la discusión, digamos. Pero las demostraciones que han hecho en base a modelos y cálculos que han hecho quienes expusieron la ley en el Parlamento demostraron que no va a haber baja de la jubilación y sobre todo a partir de lo que se introdujo a último momento, que fue que la base de cálculo se basara en 20 y no en 25 años. ¿Qué pasa con la ley de deudas de personas físicas que, bueno, Cabildo ha defendido en el sentido de no seguir perjudicando a la población con esas deudas? ¿En qué situación está? ¿No ha contado con el apoyo del oficialismo que se imaginaba? Era una bandera que había alzado Cabildo Abierto. Para nosotros ese es un proyecto de ley prioritario al cual le vamos a poner especial atención y esfuerzo para que salga adelante. Cuando se trató en el plenario en el mes de noviembre pasado, se votó en contra, digamos, Cabildo quedó solo y se votó en contra de la aprobación y volvió a comisión. Nosotros en aquel momento dijimos que estamos dispuestos a recorrer todos los caminos necesarios para que haya una solución a un problema que a esta altura del partido calificamos como escandaloso. ¿Estamos hablando de qué cantidad de población afectada por esta realidad? Y bueno, dicho por los propios responsables de la empresa que maneja el clearing, hay 1 millón de uruguayos en el clearing. Dicho por el presidente del Banco Central, hay 633.000 deudores irrecuperables, o sea, cuya expectativa de recuperar lo que están debiendo es prácticamente que cero. ¿Por qué el resto de la coalición no ha acompañado hasta ahora entonces? Bueno, tan alarmante la situación. En comisión se había aprobado por unanimidad con los votos de todos los partidos y sin embargo 10 días después, cuando se trata en el plenario, algo pasó que no se aprobó. ¿Qué pasó? Y bueno, indudablemente alguien presionó o hubo algún tipo de consideración nueva, pero no se aprobó. Entonces nosotros dijimos, vamos a recorrer todos los caminos. A partir de ahí se sensibilizaron todos los partidos políticos. El propio Frente Amplio, que en cierta forma es el padre de la criatura, porque fue el que envió la ley en el 2007, el que aprobó la ley que permite a los prestamistas prestar a casi el 200% de interés. Y eso generó que se enterrara muchísima gente en créditos impagables. Bueno, el propio Frente Amplio, ante el anuncio nuestro de la posibilidad de ir a una consulta popular, presentó ahora, hace un par de semanas, un proyecto de ley que en definitiva, podríamos decir, no difiere tanto del que no votó en noviembre del año pasado. Nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, aquel se nos echó para atrás. Estamos mejorando aquel proyecto, porque aquel proyecto había puntos que no incluía, que ahora sí va a incluir en el proyecto que estamos por presentar, probablemente en esta misma semana. ¿Qué incorpora ese proyecto? ¿Cómo cuáles? Incorpora un par de cosas que creemos que es muy importante. Primero, un capítulo de deudas con el Estado que no estaban previstos en el anterior. Es decir, acá el mayor usurero, en cierta forma, es el Estado. El Estado. DGI, BPS, bueno. Vamos a poner un punto que atienda también esa realidad. Nosotros en este nuevo proyecto que estamos por presentar vamos a definir claramente el concepto de deuda justa. Acá un prestamista le quiere cobrar a un deudor lo que él entiende o lo que está tal vez en la letra chica de lo que acordaron en su momento, y hay deudas que de 30.000 pesos pasan a 1 millón de pesos así nomás y tenemos documentado eso cuando hay 3, 4, 5 años de incumplimiento y la persona cuando quiere pagar no puede. Nosotros decimos, ¿cuál es la deuda justa? Esos 30.000 reajustados más un interés razonable, no el interés que le permitió esa ley del Frente Amplio, sino un interés razonable, y esa deuda de 30.000 pesos inicial va a 100 y algo de mil pesos en los cálculos que hemos hecho distintas pruebas,
y no al millón de pesos. Entonces el concepto de deuda justa es lo que tiene que imponerse y darle la oportunidad al deudor de saldar su deuda pagando esa deuda. Estarían incluidas deudas de BPS y de DGI también. Estamos incluyendo todo lo que es ese Banco hipotecario, endeudamiento. se podría pensar también, por ejemplo. ¿Lo qué, perdón? Banco hipotecario. Banco hipotecario también. Es decir, nosotros acá hay muchas situaciones de deudores que injustamente, habiendo pagado buena parte de su deuda, siguen debiendo más de lo que debían al principio porque se les está aplicando entre multas, recargos, colgamentos, lo que sea, realmente usura. ¿Podrían unificar con el Frente Amplio, los proyectos? Bueno. O apoyar uno o el otro, ¿no? El proyecto que está presentando el Frente Amplio ya queda corto, digamos, no cubre todas las posibilidades. Nosotros estamos presentando nuestro proyecto en estos días, pretendemos que haya un acuerdo. Las autoridades económicas nos dijeron que nos van a remitir un proyecto también. Lo ideal sería llegar a un consenso. Tiene que haber solución para la gente. Tenemos que partir de la base de que no se puede seguir mirando para el costado ante una realidad que golpea a tanta gente y en forma tan injusta, porque en definitiva se dejó en manos de aquellos que tienen una posición de fuerza a los más frágiles de la sociedad, los que no acceden a créditos mejores porque no tienen garantías, etcétera, y que hoy están muertos financieramente. Es un tema que para nosotros, yendo a la pregunta suya, es realmente prioritario y vamos a ir digamos, hasta a fondo con el tema porque creemos que no puede quedar simplemente en una solución para unos pocos. Le modifico la pregunta. ¿El Frente apoya este proyecto de Cabildo Abierto? ¿Ha habido diálogo entre las bancadas? No, todavía nosotros le hemos contestado al Frente Amplio que estamos esperando el proyecto de las autoridades del Poder Ejecutivo porque por un tema de cortesía parlamentaria, porque nos anunciaron que aparte que nos van a remitir un proyecto, no ha habido diálogos para avanzar en el proyecto del Frente y el nuestro todavía no lo hemos presentado, el nuevo proyecto que se va a presentar en el correr de esta semana que le cambia algunos puntos al proyecto que fue rechazado en el mes de noviembre. Senador, ¿esto está vinculado el apoyo ahora que podría tener la coalición o al menos el Partido Nacional a la negociación que hubo por la reforma de la seguridad social? Cabildo Abierto, usted en lo personal ha negado ese cambio de figuritas, pero bueno, la realidad indica que ahora este proyecto tiene salida y la realidad indica que el proyecto de presión domiciliaria para mayores de 65, aparentemente de 70 con el cambio que se le ha incorporado, saldrían. ¿Hubo o no hubo intercambio o negociación de proyectos? Mire, el proyecto llamado de prisión domiciliaria lo presentamos hace casi 2 años y a finales del año pasado, antes de todos estos episodios, ya se había agendado que enseguida de Semana Santa se iba a empezar a tratar en la comisión correspondiente. Recién empieza a tratarse, puede llevar meses, no sé el tiempo que va a llevar su tratamiento. Es decir, atarlo a algo que ya votamos, que ya está aprobado, parece poco lógico. Yo creo que se ha querido poner arriba de la mesa esa idea como para, en cierta forma, desvalorizar todo lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado para mejorar la ley de la seguridad social. Yo le digo que son temas totalmente independientes, que no está condicionado uno al otro. ¿Tiene nombre y apellido esa ley, como se ha dicho por parte de dirigentes, algunos de ellos del Partido Nacional? Esa ley es una ley general que va a abarcar a todos los que estén comprendidos en el rango que finalmente se apruebe, serán incluso los de Domingo Arena. Los de Domingo Arena, en la medida que tengan, habrá de Domingo Arena que tengan menos de 70 años que no estén comprendidos. Y hay en el CONCAR algunos que tengan más de 70 años, o podrá verlos en el futuro. Nosotros lo que creemos que cuando una persona, después de determinada edad, y con las excepciones que marca el propio proyecto nuestro, ¿no? Y que marca el nuevo proyecto que presenta el Partido Nacional, está comprendido, creo que le hace bien al sistema carcelario. Y nadie está hablando de liberación, estamos hablando de prisión domiciliaria, como hay hoy, centenares. Lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar en la casa, aunque sea privado de libertad, que recluido. No, claro que no. Y no es lo mismo tener 20 años que tener 75. No Manini, si quedaran por fuera para que pudiera salir adelante este proyecto, los presos de Domingo Arena, ¿cómo lo ve Cabildo? Y nosotros no vamos a establecer conceptos en base a hipótesis que no se han dado, pero si se da cualquier propuesta que se dé, lo analizaremos. ¿Y sí? ¿Es una promesa con los militares justamente abarcar a los presos de Domingo Arena? Nosotros no hemos hecho promesa a nadie, simplemente hemos planteado un proyecto que entendemos que es bueno y sobre todo atendiendo la realidad
de ciertos casos que se ven que son realmente que llaman la atención, que golpean a cualquiera que pueda analizar, gente de determinada edad que están en la última etapa de su vida, a veces con enfermedades graves, en una cárcel, pudiendo cumplir en forma domiciliaria, como hay tantos y tantos que están cumpliendo hoy. Creemos que en definitiva es una ley buena para humanizar el sistema carcelario. Ahora, si hubo visitas de legisladores de Cabildo Abierto a los presos de Domingo Arena con esa promesa que se iba a llevar adelante, o por lo menos se iba a presentar ese proyecto que tuvo varias instancias. No sé lo que hizo cada uno. Lust, por ejemplo, fue uno de los que los había visitado allí. ¿Quién? Lust era uno. Yo no sé qué es lo que ha hecho cada uno, pregúntele a quien haya ido y haya hablado. ¿Usted no está al tanto de eso? Pero claramente no hay una promesa, ni por esta ley ni por ninguna ley. Nosotros simplemente podemos plantear en el entendido que estamos convencidos de que puede ser bueno. Bien. Está por otro lado en discusión también, siguiendo un poco con lo que hace a crímenes de lesa humanidad, el homenaje a las muchachas de Abril y sobre todo ese reconocimiento del Estado que se va a llevar adelante. Estaba previsto el 11 de mayo, por distintas circunstancias no se va a realizar. ¿Qué pasa con Cabildo? ¿Sigue sin apoyar esta instancia, que es un cumplimiento a suerte de convenio que hay con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La objeción de Cabildo Abierto en este tema va por el lado de que nos oponemos totalmente a que un organismo internacional, sea cual sea, le imponga al Estado uruguayo que tiene que hacerle un homenaje a tal o cual persona, por tal o cual causa. Nosotros desde el vamos, y ha sido parte de nuestra campaña política del año 19, nos oponemos a que nos gobiernen desde afuera, que desde afuera nos digan, ustedes tienen que homenajear a fulano. ¿Uruguay ratificó ese tratado? Sí, el 19 de abril de 1985. La debería Corte ser Interamericana de Derechos Humanos. Claro, debería cortar lazos. Uruguay puede haber ratificado lo que haya ratificado. Nosotros partimos de la base de que no se puede renunciar a un pedazo de nuestra soberanía, y es renunciar a la soberanía cuando debemos acatar lo que resuelve una corte extranjera, es renunciar a un pedazo de nuestra soberanía sin el aval del cuerpo electoral. La Constitución uruguaya dice la soberanía radica en la nación. Cuando se va a resignar un pedazo de la soberanía, o sea, tenemos que cumplir la orden que nos dan desde afuera de hacer tal cosa, es resignar un pedazo de la soberanía, tiene que haber el aval del cuerpo electoral, lo dice la propia Constitución. La soberanía radica en la nación. Nosotros no estamos de acuerdo que desde afuera nos digan tienen que homenajear a tal o cual, no estamos de acuerdo cuando recurren los empresarios a la OIT para solucionar un tema interno, o los sindicalistas a la OIT para solucionar un tema interno, o cuando desde afuera el FMI o algún organismo internacional nos dice qué tenemos que hacer o qué ley tenemos que aprobar, o cuando hace poquito propusimos una ley que establece el delito de prevaricato a jueces y fiscales, hay un organismo internacional a decir que el Parlamento uruguayo no debe tratar esa ley. Creemos que eso es inaceptable, por lo menos en la concepción de Cabildo Abierto, más allá de que se haya ratificado o no, más allá de que haya una corriente que pretende que eso está por encima de la Constitución de la República. Para nosotros no hay nada por encima de la Constitución de la República. Por lo tanto, no estamos dispuestos a ir a ningún homenaje dispuesto por un organismo internacional que aparte exige que estén presentes tales y tales poderes del Estado. Creemos que es una intromisión a nuestros temas. Eso lo tienen que resolver los uruguayos. ¿Hay resistencia por parte de Cabildo Abierto a reconocer el terrorismo de Estado que hubo en los años de dictadura? No hay ninguna resistencia. Cabildo Abierto entiende que los hechos ocurrieron de determinada forma y a veces tenemos diferencias a cómo se está presentando hoy de determinados hechos. ¿En este caso puntual? Pensamos que no está ajustado a la verdad histórica, pero yo no vengo acá a discutir ni a plantear cómo fueron los hechos, si fue así, si fue así. Nosotros pero dice que no respeta la verdad histórica. ¿Cuál sería la verdad histórica entonces? Bueno, la verdad histórica no es siempre la que se está repitiendo hasta el cansancio. Acá hubo pruebas en su momento, hay un montón de noticias de prensa en su momento, pruebas que se presentaron durante muchos años, hasta que un buen día se dice otra cosa y se impone otra cosa. Hay una investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos, ¿no? De crímenes de lesa humanidad. Sí, que indica que estuvo acá el propio Percivale, claro, fueron acribillados. Yo tengo todo mi derecho a pensar que las cosas ocurrieron diferentes.
lo podrá decir quien sea, que las cosas no son así. Nosotros actuamos por nuestra convicción. Nuestra convicción es que los hechos no fueron como se está diciendo que fueron. Estos y en otros temas también. Pero hoy por hoy creo que no adelantamos nada con tratar de demostrar que sí o que no. Simplemente tenemos nuestra convicción y actuamos de acuerdo a nuestras convicciones como hemos actuado desde el primer día. Si para nosotros las cosas fueron distintas, bueno, estamos convencidos y vamos a seguir manteniéndolo. Manini, me quedé pensando en la consulta anterior. ¿Habría que rever estos convenios y tratados con no sé, organismos internacionales como la Corte, por ejemplo? Yo creo que cuando las resoluciones de un organismo internacional no están previstas en nuestra Constitución de la República y en algunos casos incluso van en contra de lo que dice la Constitución de la República, para ser de curso en nuestro país tiene que previamente ser validado por el cuerpo electoral. El pueblo uruguayo tiene que introducir en la Constitución aquello que no está de acuerdo a lo que está en la Constitución y que resuelven organismos internacionales. Si no es aceptar mansamente que desde afuera nos vayan marcando qué tenemos que hacer. Hoy es en este tema, mañana es en temas laborales, pasados en otro tema, en temas económicos, en qué ley tenemos que aprobar obligadamente porque se decidió en algún centro, vaya a saber dónde, de que tenemos que aprobar una ley en este sentido. Y yo creo que eso es renunciar a nuestra soberanía. Lo creo firmemente y al menos en Cabildo Abierto tenemos claro que uno de los grandes pilares del artiguismo que nosotros reivindicamos es que no nos gobiernen desde afuera. Esa fue la lucha de Artigas en vida y por eso terminó internado en el Paraguay, porque se opuso a que desde afuera, desde Buenos Aires concretamente, nos gobernaran a los orientales. Bueno, nosotros en cierta forma pensamos que eso tiene una total vigencia hoy y es lo que estamos manteniendo. Senador, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y como siempre. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, 9 de la mañana, 42.